Muy buenas, un saludo a nuestros amigos, a nuestros seguidores, a nuestros lectores, a los seguidores del podcast Voces Autorizadas de The Epoch Time, bajo la dirección de Sandra Flores y nuestra querida Anita Flores en los controles. Hoy nos encontramos aquí con una persona súper especial. Fíjense que yo tengo que dar gracias a Dios porque últimamente estoy teniendo la oportunidad de conocer y de entrevistar a gente tan increíble, pero esto que me va a pasar hoy es, como dirían los chavales, la bomba, es una cosa increíble. Tenemos con nosotros aquí a don Cristóbal Colón de Carvajal, duque de Veragua y almirante de las Indias. Si ustedes dirán, don Cristóbal Colón, pues sí, porque es Cristóbal Colón vigésimo, es descendiente del descubridor de las Américas, el autor de que yo esté aquí sentado, porque en 1514 Fernando el Católico dictaminó que los indios se casaran, o las indias se casaran con los españoles, y ahí vino toda la fusión, toda la mezcla, y aquí nos encontramos. Pues, don Cristóbal, bienvenido. ¿Cómo se encuentra usted? Muy bien, perfectamente. Yo, como saben, vivo en Madrid y bueno, pero soy un gran amante de la historia y eso es lo que nos une a los españoles de aquí y de allá, porque pertenecemos a la misma a la misma civilización que europea que llevaron los españoles al Nuevo Mundo. Bueno, me han comentado que usted estará entregando el premio Almirante Cristóbal Colón de la Real Academia de Mar Española a la Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España. ¿Eso cuándo tendrá lugar esa entrega? Este acto será el viernes próximo en Madrid, precisamente, y vamos a entregar ese premio que se instituyó hace unos años por parte de la Real Academia de la Mar para premiar a instituciones o personajes que tuvieran un mérito evidente sobre lo que son el mundo de la mar. Qué interesante. Pues oye, me alegro muchísimo a nuestros amigos que están recibiendo el premio. Le mandamos un saludo desde aquí y vamos a meternos ya en harina con sus antepasados. Yo escuché, don Cristóbal, cuando llegué a Cataluña, en Cataluña hay una institución que está construida para crear como una especie de ideario y de nueva identidad nacional catalana, una cosa que se llama Instituto Nueva Historia, donde se inventaban que Cristóbal Colón era catalán. Otras cosas más también decían que era catalán, pero decían que Cristóbal Colón era catalán. Tengo entendido que han habido algunos adelantos ahora con el tema este del ADN en saber cuál era el origen, ¿no? De su antepasado. Bien, pero vamos a ver, hubo un programa que causó gran revuelo en televisión hace ahora como pues un año y medio aproximadamente, y ese programa anunciaba un nuevo estudio del ADN del Colón existente en la tumba de la Catedral de Sevilla. Pero la verdad es que ese programa que anunciaba todo esto eh, tuvo, bueno, la contestación y, bueno, en ese sentido por parte de los historiadores y de los antropólogos, diciendo que un estudio de ADN se necesita que sea probado con datos para ser aceptado. Y mientras tanto, pues que no, para ellos no tiene más validez que unas simples palabras. Y ese es el asunto. Está esperando que sean publicados los datos de ese trabajo sobre el ADN del Colón existente en la Catedral de Sevilla. Mientras tanto, las cosas siguen como estaban antes. Como usted sabe, pues las teorías sobre el origen de Colón son varias y bueno, ese mundo, si quiere, pues entramos un poco más. Sí, sí, me gustaría saber y me gustaría
entender. Y si nos pudiera hacer un pequeño resumen, porque ya son 20 generaciones, sobre la historia familiar suya, sería maravilloso. Pero hablemos un poquito de este tema porque también recientemente, perdón, recientemente unas personas en Valencia también comenzaron a asegurar que Cristóbal Colón era valenciano. Entonces, a ver si nos ubicamos geográficamente lo que sabemos hasta hoy. Bien, con respecto al origen de Colón, la tesis tradicional y que han mantenido los historiadores principales ha sido la del Colón genovés. El Colón genovés, ¿por qué? Porque ya en la época colombina pues hubo una serie de documentos y manifestaciones por parte de cronistas diciendo que Cristóbal Colón, pues bueno, pues que era una persona extranjera que no dominaba completamente la lengua castellana y que había documentos, tanto genoveses como españoles, en los cuales daba por hecho que era genovés. Aunque una gran parte de los documentos, incluso los documentos oficiales con los reyes, pues allí no figura el origen, quiero decir, ¿no? Entonces, eso ha dado pie a que, bueno, también una serie de cuestiones, de problemas que tampoco los historiadores entendían muy bien, pues dio pie a que naciesen otras teorías. Y bueno, hoy en día pues hemos llegado a, aquí, por ejemplo, simplemente en España, a un Colón gallego, bueno, una teoría de que Colón nació en Galicia, y recientemente el Colón valenciano, pero también hay una tesis mallorquina del origen de Colón como descendiente, como hijo del príncipe de Viana, la tesis ibicenca, una tesis sobre el Colón nacido como hijo de doña Aldonza de Mendoza, de una familia muy importante establecida en la zona del centro de España, de La Mancha, y el Colón catalán, del que hablan ahora, pues que ha conocido una teoría, digamos, anterior, eh, nacida ya hace casi un siglo, y que bueno, pero también, aparte de estas, pues hay otras teorías exteriores, ¿no? Dos tesis portuguesas, bien una del Colón de Quíos, bueno, de Córcega. Ha habido, ya le digo, sumas, muchas diversas teorías acerca del origen de Cristóbal Colón. Incluso conozco alguna de un Colón descendiente bueno, de una familia de polacos. O sea que, como verá, es muy amplio el panorama de las posibilidades del origen de Colón. La última ha sido la del origen valenciano, pero todo esto, ya le digo, está por ver cuál es el alcance efectivo de lo que se haya podido probar en las pruebas de ADN. Sin embargo, hasta ahora, como le comentaba, lo que ha prevalecido siempre son las pruebas documentales, porque la historia se construye a base de documentos y no de simples ideas que se lanzan al aire. La historia son documentos. Y entonces esos documentos hoy por hoy nos dicen que Cristóbal Colón pues era genovés. Bueno, como me ha comentado usted, al parecer hay un gran interés, todo el mundo quiere apropiarse, ¿no? De la figura, pero lo que sabemos hasta ahora es que es genovés. Bueno, eso es lo que decía, o sea que los documentos que existen, que es lo que alegan todos los historiadores más relevantes, es que basándose en esos documentos que hay, pues defienden el origen genovés de Cristóbal Colón. Bien, eso es un poco el tema. Yo al respecto le quiero decir que permanezco completamente en una posición neutral, como creo que es la correcta
no me corresponde a mí decir, bueno, Cristóbal Colón es de aquí o de allá, sino que ese es un tema que queda dentro del ámbito y competencia de los historiadores. Y los historiadores son los que deben decidir de cómo ha sido la historia, ¿eh? Y en esto y en otros ámbitos, porque hoy en día, como usted sabe, estamos asistiendo a una manipulación de la historia sin precedentes. Cualquiera puede dar su opinión acerca de lo que pasó en los siglos pasados, pero vamos, sin despeinarse, ¿no? Y es una cosa sorprendente bueno, pues hay influencers que aparecen ahí diciendo pues que bueno, pues que los españoles ahí tenían que haber hecho esto, lo otro, lo más allá, y que han hecho unas barbaridades tremendas y tal, y bueno, haciendo unos juicios de valor de acuerdo a la vida que llevamos hoy en día y no a cómo era la sociedad de entonces. Bueno, se habla mucho ahora, ¿no? Que se trata de juzgar la historia, los acontecimientos que ocurrieron en el pasado en ese contexto, ¿no? Con una visión actual. Hay que recordar que España, los reyes católicos, son los padres de la primera Declaración Universal de los Derechos Humanos. De ahí, después otras personas se inspiraron, pero vino de ahí, con lo cual había una serie de circunstancias, ¿no? Que nos impiden totalmente juzgar lo que ocurrió en el pasado con perspectiva del presente. Hablando de estas cuestiones, ¿no? De juzgar la historia, se había cancelado un día tan importante en los Estados Unidos como el Día de Colón, y el presidente Donald Trump lo acaba de restituir. ¿A usted qué le parece esto? Que se estén por ahí en plan desequilibrado, ¿no? Tirando estatuas de su antepasado y, en fin, injuriándolo, etcétera. Bueno, mire, yo soy muy respetuoso con la historia, como le decía antes, ¿no? Realmente el, el descubrimiento de América tiene unas particularidades que en este aspecto que la gente no se ha parado a contemplar. En aquella época de finales del siglo XV, mm, en toda Europa, que era el lugar civilizado por excelencia del mundo, pues existía la esclavitud y todos los reyes y los grandes personajes tenían esclavos. Eran, evidentemente, eran esclavos negros, pero no solamente los negros, sino que también tenían esclavos musulmanes que tomaban en las guerras que se consideraban legítimas. Y usted sabe que en aquella época pues había una guerra eh, continua y permanente en el Mediterráneo con el avance de los musulmanes por el Mediterráneo. Entonces, de allí, de aquellos momentos, estaban en pleno funcionamiento los mercados de esclavos y la esclavitud. Y como le decía, todos los grandes personajes tenían esclavos. Bien, pues resulta que cuando España, gracias al viaje colombino, llega al Nuevo Mundo, pues en ese momento se plantea una cuestión increíble para el momento, y es que en el entorno de la corte de la reina Isabel y el rey don Fernando, los religiosos que estaban allí plantean el aspecto moral de la esclavitud de los indios, de si era susceptible de esclavizar a los indios o no. Aquello genera un debate muy amplio. Aquí algunos simplifican diciendo que la reina Isabel no quiso que los indios fuesen esclavos. No es tan sencillo. Hubo un debate muy importante en la universidad más prestigiosa de España en aquellos momentos, que era la Universidad de Salamanca. Y entonces intervinieron allí pues, los grandes filósofos y religiosos del momento para determinar que los indios, lo que se pretendía con todo aquello, cuando España había descubierto el Nuevo Mundo y se le había asignado a España el derecho sobre los nuevos territorios, pues que lo más importante era la llegada de la fe cristiana
y que los nuevos habitantes de aquel mundo se convirtieran a la fe de Cristo. Eso hizo que no fuesen susceptibles de ser esclavizados y quedaron completamente libres de la esclavitud. Aquello fue, como usted anticipaba antes, eh, algo completamente novedoso que venía a minar el concepto de la esclavitud. O sea, curiosamente, siguió existiendo la esclavitud y siguió existiendo mucho tiempo. Usted sabe que hasta finales del siglo XIX siguió existiendo válidamente la esclavitud entre los países avanzados. Bien, pues España suprimió la esclavitud de los indios ya en aquellos primeros momentos, a los 8 años exactos del descubrimiento de América. Bueno, don Cristóbal nos habla, ese debate que hubo es la controversia de Valladolid, que ocurrió entre 1550 y 51 aproximadamente, donde una serie de clérigos, entre ellos el padre de las casas, que hizo un libro, hoy en día lo calificamos como libro de fantasía, ¿no? Por las cifras que da, que esas cifras ayudaron a alimentar lo que fue luego la leyenda negra española, que es el breve relato de las Indias, si la memoria no me falla el título, donde el padre de las casas daba unas cifras de unos millones de personas, que daba aproximadamente, si la memoria no me falla, como unos 1000 asesinados al día. España no tenía la tecnología para matar a tanta gente y no había tanta gente cuando Colón llegó al Caribe. Hay que reconocer porque la historia, evidentemente la historia no son todo cosas rosas y cosas bonitas. Este libro, aunque fantasioso, lo decimos por las cifras que se exageraron, trajeron un gran debate porque es cierto que en el Caribe hubo grandes conflictos entre los taínos y los españoles. No se sabía cómo regular aquella relación, y que todo aquel debate trajo las conocidas leyes de Burgos de 1512, que yo la califico y otros entendidos la calificamos como la primera Declaración Universal de los Derechos Humanos. Yo lo veo así porque por primera vez se reconoce que los indígenas, ¿no?, son iguales que las personas de raza blanca, o que otras personas, como ha relatado nuestro querido eh, Cristóbal, y perdona que te tutee, evidentemente no se puede juzgar el presente, el pasado con un filtro del presente. Cambiamos de tema. Se cumplen ya 250 años el próximo año del importante aporte de dos españoles, Luis de Zuaga y Bernardo de Galvez, en la liberación de las 13 colonias, lo que a continuación se llamó Estados Unidos. Y evidentemente su antepasado, por ser el primero, ¿no?, en poner el pie allí, tuvo de gran manera que ver, y la influencia de Colón en los Estados Unidos todavía pues es importante. Hay gente que evidentemente, como no tiene más luces, pues de alguna forma decirlo, dicen que Colón era un esclavista, que era aquí, que era allá, que era estas cosas, pero Colón fue fundamental en la historia de la humanidad. Pasamos a la edad moderna gracias a Colón, ¿verdad? Sí, bien, la gente en esto no es capaz de medir la dimensión de lo que supuso el cambio que trajo el descubrimiento del Nuevo Mundo. Yo hace unos años di una conferencia precisamente de mi ingreso en la Real Academia de la Mar, hablando de la trascendencia fundamental del descubrimiento de América. Yo le diría un poco, resumiendo aquel trabajo, fue que el descubrimiento de América ha sido el hecho más importante para el devenir de la historia universal después, como decía Lope de Ómana, del nacimiento y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ya lo dijeron en aquella época, pero es que es cierto. O sea, el descubrimiento de América trajo una serie de cambios sociales y económicos para todo el mundo a partir de aquella fecha, y tuvieron, un intercambio de alimentos, de animales,
llevamos, por ejemplo, los españoles allí, bueno, pues todo lo que fueron eh, todos los animales de tiro. Desconocían ahí la rueda, llevamos la rueda, los carros, se produjo un incremento importante en cuanto al tránsito de mercancías por caminos que se hicieron, por puentes que se levantaron, por ciudades enteras que salieron de la nada y que allí se dedicaron cantidad de trabajo en el cual se aprovechó eh, todo, bueno, una gran parte del oro de América que muchas veces preguntan, ¿y dónde está el oro de América? Una parte es evidente vino a España, pero a España la parte que vino aproximadamente debía ser digamos, el quinto real. El quinto real es la parte que correspondía a la corona, por decir así como el impuesto que tenemos ahora, ¿no? Entonces, pero el resto se dedicó a dar salarios para levantar las ciudades, los caminos, los puentes, los hospitales, las universidades, las catedrales, los ayuntamientos, las plazas públicas, todo esto. De ahí nacieron unas ciudades que tenían una importancia enorme y un esplendor superior en muchas ocasiones a las propias ciudades españolas y europeas. De ahí salió todo eso bien. Pero el descubrimiento de América no solamente sirvió como un elemento de intercambio entre España, bueno, entre Europa y el Nuevo Mundo, sino que también llegaron sus efectos a Asia. Los productos del Nuevo Mundo, por ejemplo, la patata y la batata, llegaron a extenderse su uso por toda Asia. En China, por ejemplo, fueron muy importantes, igual que en Europa, eh, para evitar todas las hambrunas periódicas que se producían por malas cosechas de cereales. La patata vino a paliar todo aquello. Lo mismo ocurrió en Asia, no solamente con la patata, sino con la batata también. Y ahí llegó también la plata de las minas americanas, básicamente de las de México, llegaron allí por los intercambios que se producían por productos chinos en Manila. La plata española llegó a China y supuso la posibilidad de emitir una nueva moneda de gran valor para ellos y generar un beneficio, mm, digamos, y un desarrollo económico sin precedentes. Bueno, estamos hablando, por si alguien no se ha enterado todavía, de la primera globalización de la historia de la humanidad. Así es. Y desde luego, porque hasta ese momento nadie había, ahí tenemos a Magallanes, ¿no? Y que hicieron la primera circunvalación del mundo. Hasta ese momento no se sabía, había una percepción, una idea de que igual en la Biblia venían algunos textos que la tierra era redonda, pero nadie tenía seguridad. Y fue su antepasado el que inició este camino, un camino que, por cierto, estaban buscando una ruta para ir hacia las Indias y se encontraron con todo este continente maravilloso y este encuentro y esta fusión y el origen, ¿no? En Cuba hay una frase que dicen, el mejor invento del español fue la mulata y estas cosas tan maravillosas que nos ocurrieron. Eh, Bueno, es que ahí tiene usted razón, porque precisamente dentro de esto, el invento, digamos, un poco el cambio de forma de ver la manera de llevar la civilización española fue precisamente el mestizaje, que además fue potenciado por los monarcas, porque los monarcas quisieron y hubo todo tipo de leyes favorables para favorecer el matrimonio entre los españoles y las indígenas. Y entonces eso favoreció el mestizaje. Bueno, y de hoy en día, pues bueno, la mayor parte de los países de habla hispana del continente americano, pues como usted bien sabe, pues hay cada vez
menos indígenas, pero cada vez más mestizos. Pero eso fue un proceso que se fue haciendo a lo largo de muchos siglos. O sea que realmente y fueron desapareciendo los indígenas puros porque se iban casando con españoles y cada vez se mezclaban más. El hecho del mestizaje fue lo que la característica principal de la civilización española. Bueno, nuestro querido Cristóbal nos habla del Real Decreto de 1514 de Fernando el Católico, que fue el que dijo, cásense, por favor, cásense y no vivan en pecado. Bueno, la pregunta del millón, que todo el mundo ahora está con el debate y hemos visto a un ministro arrodillado innecesariamente. ¿España tiene que pedirle perdón a alguien? Yo creo que no, en absoluto. Vamos a ver. Realmente en todo, ellos hicieron en su momento, cuando España llega al Nuevo Mundo, se encuentra con algo completamente diferente de lo que está acostumbrado a ver. Pero hay un elemento que es fundamental para entender lo que pasó en el Nuevo Mundo. Allí se tuvieron que dictar nuevas leyes para gobernar ese nuevo mundo. Por supuesto, como pasa ahora y como ha pasado siempre, esas nuevas leyes no impiden que haya delito. Hoy en día, bueno, presumimos de una civilización avanzada, pero con todo lo avanzada que es nuestra civilización, ¿acaso hemos conseguido suprimir el delito? No. Siempre hay elementos, personajes, personas en la sociedad que siguen cometiendo delitos. Bueno, pues aquello ocurría y pueden ser las leyes muy buenas que delitos siempre va a haber. Por esos delitos se va a juzgar a la sociedad. Yo creo en conjunto, yo creo que no se juzga a la sociedad por los delincuentes que tiene, sino por todo el aparataje que rodea a esa civilización. Por eso cuando los españoles llegan allí, además con un sentimiento general de la sociedad española de aquella época y de la sociedad europea en general, que era muy religiosa, todas estas normativas estaban inspiradas en la religión y el deseo de cristianizar a los nuevos habitantes era general. Evidentemente, como decía antes, siempre había delitos por parte de algunos, ¿no? Bien, por eso yo creo que allí la labor en general fue una labor sumamente eficaz en cuanto al desarrollo de los nuevos pueblos. Es más, cuando, por ejemplo, se acusa de genocidio sin saber siquiera lo que es el genocidio, genocidio no es ni más ni menos que eh, una bueno, un deseo de exterminar de forma fehaciente a los habitantes de un lugar por causas políticas, étnicas, económicas o por el motivo que sea, ¿no? Bien, pues se ve claramente que allí no hubo ningún deseo de genocidio. Al revés, lo que precisamente lograron los españoles en muchos de esos territorios fue acabar primero con la esclavitud que ya existía entre ellos, porque había unas tribus que esclavizaban a las tribus vecinas y eso era muy frecuente. Pero también era muy frecuente la antropofagia y precisamente lo que hizo España al dejar allí fue acabar con la antropofagia y con la esclavitud que existía entre ellos. Eso fue la labor principal. Yo en todo esto, cuando estamos hablando de las civilizaciones, yo creo que la España del momento replicó el modelo de la civilización romana. En Roma, cuando llegó a los nuevos territorios y una vez que los sometió, los ciudadanos eran libres, eran ciudadanos, bueno, del Imperio Romano, y esto fue algo semejante de lo que pasó allí.
allí, como le decía antes, cuando los españoles llegaron, buscaron el crecimiento bueno, intelectual, religioso y material de los indígenas. Mm, Vamos, un elemento un ejemplo claro de por qué los españoles no buscaron el exterminio de los indios está en bueno, en la construcción y puesta en marcha de cantidad de hospitales repartidos a lo largo de todo el territorio. En todas las ciudades importantes había varios hospitales para tratar precisamente a los habitantes del lugar. Eso es un claro índice de que no se buscaba para nada el exterminio, sino todo lo contrario. Bueno, hay que recordar que esos son datos que el otro día me encontré con un seguidor en la calle y me enseña un libro y me dice, yo no sabía que esto existía. Le digo, sí, por esta razón es que evidentemente las injusticias todas eran pagadas. Había un elemento jurídico que se llamaba el juicio de residencia. Y si usted Sí, como claro. virrey y como teniendo un cargo, usted se le hacía un análisis de toda su trayectoria y si usted había cometido errores, de hecho hay gente que fue en plena Inquisición, fue liquidada precisamente por no hacer su trabajo bien y efectivamente cometer o hacer daño a gente a las que no debía hacerle daño y efectivamente, como usted dice, no se puede, hoy en día, ¿no? Que tenemos policía y tenemos jueces y tenemos todo un sistema, los delitos continúan existiendo, ¿no? Porque está ahí en la naturaleza del hombre y me ha gustado mucho lo que usted ha dicho sobre la banalización, ¿no? De las palabras, dicen genocidio, holocausto, ¿no? Y como tenemos el libro el gran libro del padre de las casas, le llamo gran en plan jocoso, que fue eh, el, el un señor que se apellidaba Orange, de origen holandés, fue el que cogió este libro y le puso imágenes y de ahí empezó toda la propaganda, ¿no? Contra España, lo que hoy conocemos como la leyenda negra española, que no solamente ha hecho daño a los hispanoamericanos, y sino que también ha hecho mucho daño a los españoles. Los propios españoles se han creído la historia. Debe ser muy difícil crecer con la idea de que tú eres un violador, eres un asesino, eres un ser maligno, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ahí probablemente vengan todos los conflictos, ¿no? Que tienen una parte de los españoles que dicen que no son españoles, cuando usted acaba de hablar, ¿no? De algo fundamental que viene desde los romanos, que es la ciudadanía. Los españoles somos ciudadanos, nos gusten los toros o no, nos gusta la sardana o no, bebamos vino o no bebamos vino, somos ciudadanos del reino. Don Cristóbal, una pregunta. Usted está observando, ¿no? Me imagino que debe estar usted maravillado con todo el avivamiento que se está viviendo ahora en pleno siglo XXI. Hispanoamérica, especialmente de Hispanoamérica, historiadores y mucha gente también aquí que estamos buscando las respuestas de cómo contrarrestar la leyenda negra. ¿Qué le parece a usted esto? Pues me parece magnífico porque es cierto lo que usted está diciendo, que están naciendo o están brotando historiadores a lo largo de todo el continente americano, eh, mm, llevando todo el mensaje recogido de las páginas de la historia y basado en documentos y en hechos, por el cual vienen a combatir con pruebas documentales, toda esa leyenda, esa falsa leyenda negra que se ha achacado a los españoles. Usted decía antes el documento este pues, el libro de la breve destrucción de la destrucción de las Indias por Bartolomé de las Casas. Bien, pues este libro en realidad es un folleto y fue preparado básicamente para digamos, despertar en la conciencia del rey de España, de su época, de Carlos V, un sentimiento de defensa hacia los indios para buscar que se hicieran más leyes y más leyes de protección
de los indígenas de aquellos territorios. Eso es lo que buscaba. Pero bueno, no se puede hablar, no es un libro de historia. Los datos que presentan sabemos hoy que son absolutamente y manifiestamente falsos, ¿eh? Pero bueno, aquello lo que pretendía es ese fin y como tal hay que tomarlo. Pero como usted bien decía, todos estos historiadores de los países de habla hispana, pues gracias a Dios, pues están saliendo en defensa de esa falsa leyenda negra. Usted hablaba anteriormente de la romanización o de la latinización, como le llaman algunos historiadores, y es que efectivamente los españoles lo que hicieron en América fue una romanización o una latinización con un aspecto fundamental que los romanos no tenían, que era la cuestión cristiana, la cuestión que el otro día escuchaba a un historiador y me parecía ese relato muy curioso porque tiene mucho sentido común. Decía, muchos indígenas abandonaron la antropofagia porque resultaba que el Dios de los cristianos, de estos hombres que venían, ya tenía un hijo sacrificado y no tenían que sacrificar a sus propios hijos para que hubiesen cosechas o para que no hubiese sequía y todas estas cuestiones. ¿Qué le parece a usted el aporte del cristianismo en toda esta cuestión de la primera globalización de la historia de la humanidad? El cristianismo tuvo mucho que ver al respecto, porque en aquella época la sociedad española tenía, era sumamente religiosa, porque vivían años difíciles. Pensemos que, bueno, pues la España de aquellos momentos, pues había terminado en el año precisamente 1492, el 1 de enero, fue cuando se toma la ciudad de Granada por los Reyes Católicos y entonces se convierte todo el territorio español en territorio cristiano. Ellos eran, toda era una sociedad religiosa que estaba sumamente implicada impregnada de religiosidad. El propio Colón, Cristóbal Colón, en las páginas iniciales del diario del primer viaje ya anota ese deseo de cristianizar a los habitantes de esos nuevos territorios que alcance, de llevar la fe de Cristo. Y luego, bueno, lo hace de una manera importante. Fíjese, hay poca, la gente no se da cuenta de que hay unos hechos que son unos síntomas claros del sentimiento de Cristóbal Colón hacia el tema de llevar la religión cristiana para allá. A lo largo de los sitios que iba descubriendo, bueno, de pasajes que iba llevando, iba marcando en su recorrido por el Nuevo Mundo, pues iba plantando cruces, grandes cruces en la entrada de los sitios así principales. De hecho, bueno, pues tanto en la costa norte de la Española como la costa de Cuba fue plantando cruces. En su primer viaje plantó 29 cruces en los lugares principales geográficamente, como la entrada a puertos y sitios así, plantaba una gran cruz, ¿no? En cada uno de ellos. Pues plantó 29 cruces. Pero luego él tenía gran interés en saber cómo vivían los indios. Y ya en su segundo viaje, cuando ya se establecen los españoles en la primera ciudad del Nuevo Mundo, que es la Isabela, que la sitúan en la costa norte de la Española, ya Cristóbal Colón envía a Fray Ramón Pané, que era un fraile, para que viviera con los indios, se enterara de sus costumbres y ver cómo vivían y cuáles eran sus sentimientos con vistas a una mejor conversión a la fe de Cristo. Es curioso que precisamente esa iniciativa
parta de Cristóbal Colón. Y allí tiene un debate él mismo con los religiosos acerca de si a los indios hay que bautizarlos primero y luego hablarles de la religión, o si por el contrario había que hablarles de la religión y de los principios religiosos y después bautizarles. Todo esto que estamos hablando eh, hoy en día parece que lo único que les interesa y piensan que resultaba interesante para Colón era buscar el oro y la plata. No, había mucho más. Algunos creerán, algunos que nos escuchen por primera vez, creerán que estamos haciendo revisionismo histórico. No estamos haciendo revisionismo. Es que estos que han desarrollado la leyenda negra no se ocuparon, como hacen otras personas para construir identidades y eso, en destruir la documentación o el material que existe al respecto. Todo esto nosotros lo hemos revisado, lo hemos buscado, lo hemos leído, nos hemos preocupado. Hoy, gracias a la internet, ¿no? Y este nuevo invento que se llama inteligencia artificial, si lo sabes utilizar, pues puedes encontrar una cantidad ingente de información impresionante, y de libros y de cosas para saber. Yo, yo siempre le planteo, ¿no? A los que todavía están con la leyenda negra que los españoles nos hicieron y nos destruyeron. ¿Qué necesidad, si aquello era para robarse el oro, qué necesidad tenían los frailes de aprender las lenguas de los indígenas, hacerle una gramática, que es la razón fundamental de la supervivencia de las lenguas indígenas, si solo era para robarse el oro, ¿no? Y claro, estas son cuestiones que nos darían aquí para muchísimo tiempo, don Cristóbal. Una última pregunta. Entre todas estas personas que estamos trabajando, yo soy uno de ellos a través de periodismo y de conferencias y de cosas. Se está trabajando en una idea de crear una especie en principio, como un germen, como la unión del carbón y el acero al final de la Segunda Guerra Mundial, como una especie de Unión Europea, pero bueno, de países hispanos. Esto evidentemente es una cosa que tardará muchísimos años, porque la Unión Europea tardó muchos años en consolidarse. ¿A usted qué le parecería una idea como esta? ¿Y usted estaría en disposición de colaborar y de aportar lo que fuese para que esa realidad y esa reconciliación, sobre todo con su antepasado y con lo que usted representa y con lo que representa la hispanidad para 600 millones de seres humanos, no solamente los de América, sino los de África y los de Asia, que a veces nos olvidamos también? ¿A usted qué le parecería eso? Me parece una idea brillante porque hay un refrán español que dice: la unión hace la fuerza. España en aquellos momentos hizo eh, situó una organización completamente diferente que otras organizaciones de países civilizadores que han entrado en el Nuevo Mundo. eh, los territorios americanos fueron considerados como virreinatos, como parte sustancial de la España. Y realmente eran considerados como ciudadanos españoles. Y por eso yo antes, cuando hablaba de esto, decía que el motivo y el hecho diferencial de los españoles y su acción en el Nuevo Mundo, pues era la creación de ciudades, la entrada en el interior de todos los territorios para llevar la fe de Cristo, el- la, el- la construcción y el levantamiento de hospitales, de escuelas, de preparar a la gente de allí. Todo esto, cuando alguien está trabajando en esta línea de preparar a la gente del territorio para que tenga un desarrollo espiritual y material eh, relevante, eso está completamente en contra de la idea del esclavismo, del exterminio o de simplemente quitarle el oro. Como usted bien decía, para llevarse el oro y la plata no se necesitaba ni hacer escuelas, ni levantar hospitales, ni hacer nada en absoluto. Porque usted, como decía antes, toda esta labor
de los frailes, que por cierto, los frailes no simplemente hacían una labor religiosa, sino que también en las misiones eran unos centros de formación en el cual les enseñaban, por ejemplo, prácticas de agricultura, ¿eh? O de la elaboración de muebles, técnicas de carpintería, técnicas de construcción. Bien, pero si nos ceñimos a la agricultura de los indígenas americanos, que hasta la llegada de los españoles, pues prácticamente plantaban con un palo terminado en punta, hacían un hoyo en la tierra y ponían ahí la semilla. Bien, la llegada de los españoles hace que lleven el arado y lleven los bueyes y las mulas que les permiten arar la tierra con una cierta profundidad y lograr unos rendimientos de cosecha muy superiores. Bien, pues todas estas técnicas las van enseñando los frailes a los indígenas de las zonas en las misiones. Esa fue la importancia que tuvieron las misiones a lo largo de todos los territorios. Bueno, queridos amigos, aunque quisiéramos estar aquí muchísimo tiempo, porque la verdad es que yo estoy muy encantado, don Cristóbal, muchas gracias por su tiempo. Ya se nos acaba el tiempo. Ha estado con nosotros don Cristóbal Colón Carvajal, duque de Baragua, 20º descendiente del descubridor de América, Cristóbal Colón. ¿Quiere dejar usted un último mensaje para todos los hispanos del mundo? Bueno, yo quería aprovechar para saludarles a todos y decir que tenemos un futuro común que puede ser muy interesante y beneficioso para todos. Con ello, se trataría simplemente de recuperar nuestro pasado que ha sido común para que nos permita vivir un futuro común, pues, desde luego mucho más relevante e importante. Pues nada, muchísimas gracias, don Cristóbal, y espero conocerle pronto personalmente. Muy bien, es un placer, ya lo creo. Bueno, queridos amigos de Día Portal en España, soy Sai de Chalinchón. He estado con ustedes aquí en Voces Autorizadas bajo la dirección de Sandra Flores y de Anita Flores en la cuestión técnica, que es quien graba, edita y nos saca todas las cuestiones técnicas para que las entrevistas queden lindas y perfectas. Y muchísimas gracias. Hasta un próximo programa de Voces Autorizadas.